Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Queridos hermanos y hermanas, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien, para llevarlo a cabo, hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y le propuso: ¿Qué estáis dispuesto a darme si los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decirle: Maestro, el maestro dice: mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua.
Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y le dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces le dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaban hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor le había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaba con él agarró la espada, desenvainó
y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo cuidar de mí, que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me aprendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso de pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que se presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo bofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con el Galileo. Él negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres uno de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo lo que habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en las arcas de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió
lo dicho por medio del profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidiera la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieres que suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. Pilato insistió: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, trenzando una corona de espinas. Se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él las rodillas, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y lo golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9ª Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir: Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor estaba en vida y anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura será peor que la primera. Pilato contestó: ahí tienes la guardia. Vayan ustedes y aseguren la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando nuestra Semana Santa, nuestra fiesta pascual. Lo haremos así como una fiesta, a pesar de seguir celebrando la muerte, a pesar de seguir celebrando la muerte de muchos hermanos nuestros, la enfermedad de cientos de personas. Asimismo, debemos glorificar a Dios y reconocerle para que sigamos todos recibiendo de su misericordia la paz, la reconciliación. Aunque el texto de Isaías que hemos escuchado no se habla del siervo de Yahvé, todos lo consideran parte de los poemas del siervo, la misión recibida, la tarea a realizar, lo duro que es servir al Señor, la seguridad de la ayuda del Señor a su siervo que confía en Él, nos trae una vez más
la consideración de esta figura clave, singular y profética del siervo de Yahvé. El siervo ha sido elegido por el Señor para llevar a cabo la misión que el pueblo elegido para ello no ha cumplido. El pueblo se cansó, se aburrió de servir al Señor, y el Señor se vio sometido a la servidumbre por los pecados del pueblo. Expresión dura y exagerada, imposible para el Antiguo Testamento, que el profeta utiliza para indicar hasta qué punto el Señor se sometió a su pueblo al que quería. Así aparece la grandeza de este siervo que se arrastrará humillado para soportar los servicios negados al Señor. La alternativa a servir al Señor no es no servirle, como por ejemplo la alternativa de no creer no es la incredulidad. La alternativa al servidor del Señor es servir a otros dioses. Así, el siervo encomendó al siervo, el servidor, implantar el derecho, dar la vista al ciego, sacar del calabozo a los presos. Lo contrario es el no derecho, encadenar, cegar. Ya lo había propuesto Josué. Si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quién habéis de servir. A los dioses a quienes servían vuestros padres. Yo y mi casa serviremos al Señor. Así hemos de meditar en nuestro tiempo cuántos de nosotros hemos elegido servir a otros dioses. Nos hemos entregado a diversidad de pecados. Esa es la gran injusticia de nuestro tiempo. Pero sí juzgamos hoy a la Iglesia, al Papa, a los sacerdotes, a los que aún confiamos en el Señor. Estamos siendo juzgados, así como hemos escuchado en el Evangelio que juzgaron al Señor, al inocente. Hemos de reflexionar en el papel que hemos tenido nosotros en ese Calvario, en esa narración del Evangelio que hoy se nos ha proclamado. Las lecturas de hoy son un precioso drama. La proclamación de la actitud, del talante con que el siervo Jesús lleva a cabo esta empresa necesaria para la salvación, ante la negativa, el abandono, el cansancio de quienes estaban llamados a hacerlo, de muchos de nuestros fieles, de muchos de nuestros católicos que se han cansado y ahora, después de haber recibido los sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, ahora le negamos, ahora dormimos, ahora no queremos hacernos cargo, al igual que como en la narración de la pasión que hemos escuchado, muchos huyeron. Hay muchos cristianos que han huido. Hay muchos que están dudando. No han descubierto quién es el Señor. Ciñéndonos al sentido del pasaje de la segunda lectura de esta carta a los Filipenses y prescindiendo de su entronque en el contexto de la carta, que nos resulta menos importante, hay que notar que nos encontramos ante un fragmento en forma de himno. Con práctica seguridad, se trata de una composición anterior a Pablo y que el apóstol recoge e inserta en sus escritos. No conocemos la situación en que nació, como tampoco su autor o autores, pero ello no es excesivamente importante para que lo podamos comprender. Como es evidente, las líneas tienen como protagonista a Cristo, Jesús o Jesucristo, que se usan como términos equivalentes, es decir,
se refieren a la misma persona, pero hay alusiones que han de interpretarse como del Hijo, lo cual significa que el personaje histórico es Jesús, el Hijo de Dios. La idea fundamental de esta carta es la presentación de la total solidaridad del Hijo con el hombre, hasta que en los aspectos más oscuros de la condición humana, hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Es quizá la aportación propia de Pablo para este himno. El Hijo llega hasta las últimas consecuencias, por duras que sean. Y así nosotros, a imagen de este Cristo, nosotros también como hijos de Dios, estamos llamados a superar estas duras pruebas que estamos pasando. La misma prueba de la muerte, a la que todos de alguna manera tenemos miedo. Pero podemos afrontarla, podemos vivirla desde la perspectiva de Jesús, un sacrificio que purifica, que renueva. En Jesús, muerto y resucitado, Dios nos revela su amor apasionado por la humanidad. Entrega a su propio Hijo. Ya hemos escuchado cómo los mismos sacerdotes, escribas, fariseos, toda la gente lo dudaba. Si es el Hijo de Dios, venga y lo salve. Si es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz. Así de fácil. No se iba a tentar a Dios, porque el propósito era ese sacrificio, para que, como sucedió al final de esa narración, todos nos diéramos cuenta que en verdad Él es el Hijo de Dios. Así lo entendió la gente de su tiempo, y así deberíamos entenderlo todos nosotros, que vamos al encuentro del Señor. Hoy es un día muy especial. Comienza nuestra Semana Santa. ¿Cómo la vamos a empezar? Durmiendo, teniendo nuestra fiesta, nuestra cena y todo, y no poder velar, no orar con el Señor. Como tantas otras Semanas Santas, muchos de nosotros, que incluso nos decimos amar a Dios y creer en Dios, nos apartamos de Él. Y como otras ocasiones se nos ha hecho ver, la Semana Santa la hemos convertido en un tiempo de vacaciones, tiempo de disfrutar, tiempo de beber y tantas cosas, hasta de tener excesiva comida, aunque en nuestros días, en nuestros tiempos, estamos sufriendo hasta de eso. Y no nos damos cuenta de que quizás sea la prueba necesaria para que sepamos que podemos vivir sin ello, sin tanta fiesta, sin tanto descanso. Y lo que sí nos hace falta es la oración. Lo que sí nos hace falta es acompañar al Señor. ¿O cuántos de nosotros, como Pedro, lo negamos? Negamos nuestra fe. Cada día del año. Habemos muchos que solamente por Semana Santa sí recurrimos al Señor, sí visitamos los templos, sí vamos a la iglesia. Cuando todos los días debemos decir, qué alegría es llegar al domingo, día del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría fuera que todos los días visitáramos la casa del Señor, porque todos los días somos invitados. Todos los días estamos llamados a salir con nuestras palmas de victoria. Hemos vencido las epidemias, hemos vencido la muerte porque seguimos confiando en Dios. Ahora tenemos esta oportunidad en esta Semana Santa, para muchos un poco triste, un poco con falta de ciertas cosas que ciertamente nos duelen, sobre todo el no poder comulgar. Ese es el dolor de muchos cristianos, de muchos católicos en estos días que estamos viviendo. Porque sí, la misa la podemos seguir celebrando por los medios de comunicación. La palabra de Dios la podemos seguir viviendo porque en nuestra casa la tenemos. Pero el pan, la Eucaristía, ¿dónde está? Y ahora echaremos mucho de menos esto. Por ello,
En esta semana en la que tristemente seguimos muchos de nosotros en nuestro encierro, en nuestro desierto, algunos hasta tenemos que decir en nuestro aburrimiento, es el tiempo de estar con el Señor. Nos seguirá haciendo la misma pregunta que a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora en estas cuarentenas que se nos han propuesto para salvar nuestras vidas y las vidas de otros? No hemos podido orar ni una hora. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a la meditación de la palabra de Dios? ¿Cuánto podemos hacerlo? Pues vamos a seguir así constantes y vamos a ir con alegría. Y así como muchos estamos deseando besos, abrazos y saludos a tantísima gente, lo estamos deseando, lo estamos esperando, pues ojalá que muchos, al terminar nuestras cuarentenas, sí vayamos alegres a la casa del Señor, que vayamos alegres a decirle: aquí seguimos. Nos ponemos de pie. Hagamos nuestra profesión de fe rezando el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Iglesia, que en la pasión, muerte y resurrección de Cristo descubra su amor por los pobres y en su resurrección encuentre la fuerza que necesita para anunciarlo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que durante esta semana sintonicemos con el corazón de Cristo y logremos una convencida y sincera conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no tienen fe, por los que se sienten tentados, por los enfermos y los pobres, para que Jesús, que desea consumar su plan salvador, sea su liberación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, que sepamos reconocer en los pobres y necesitados y cuantos reclaman nuestra ayuda, compañía y consuela el rostro de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que llevan en sus vidas las marcas de la pasión de Cristo, para que como Él den sentido a sus sufrimientos y con Él sean redentores de la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que confesamos nuestra fe en Jesús, que sepamos ver e interpretar nuestra historia como tiempo de salvación, y para que vivamos santamente esta semana unidos a Jesús, que nos da la vida por amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros hermanos que han muerto a causa de este virus, para que el Señor, en esta especie de martirio,
lo lleve a su santa gloria, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, por esta epidemia, para que el Señor les conceda una pronta recuperación y podamos ir al encuentro del Señor en su santa iglesia, a dar gracias y glorificar su nombre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre todos nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los limpios y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto Octavio, el obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Oración de comunión espiritual. Oh Jesús, creo que estás presente en este adorable sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en satisfacción de mis pecados, sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Acción de gracias de la Sagrada Comunión. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del maligno enemigo, defiéndenos. Y en la hora de nuestra muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Invitamos a todos nuestros feligreses a vivir esta semana en oración. Mucha oración necesitamos ante estas circunstancias históricas que nos ha tocado vivir. Acerquémonos al Señor. Les recuerdo que este próximo martes el señor arzobispo celebrará la misa, la pasarán por Canal 13. Me parece que es a las 10, a las 11 de la mañana, lo que llamamos la misa crismal. Los santos óleos se nos distribuirán posteriormente.
para que sigamos pues esa misa por el canal 13, Radio Paz, Radio Oro, lo estarán transmitiendo. Durante el Triduo Pascual procuraremos pues tener esta celebración lo más dignamente posible, según las directrices que nos ha dado la Conferencia Episcopal, cómo debemos celebrar esta Semana Santa en las circunstancias actuales, con muchas limitaciones, pero con mucho entusiasmo también, y con mucha paz en nuestros corazones, porque necesitamos mucho de la oración, mucho de Dios. Así de que el próximo jueves intentaremos transmitir la celebración. Tendremos, al ser jueves bien especial, la hora santa, también de una manera pues muy especial. Desde nuestros hogares pues les invitamos así a vivirlo en oración. El viernes tendremos la celebración de la Santa Cruz, la Pasión del Señor. Todos los que tengamos algún crucifijo en nuestras casas, aunque sea así, por televisión o por los medios que tengamos, pues adoremos a Jesús en la cruz, meditemos el Via Crucis, meditemos la muerte del Señor, que es nuestra salvación. Y el sábado de gloria, pues haremos la celebración, como les digo, de una manera pues más sencilla. Sí bendeciremos el agua, intentaremos tener agua para cuando nos sea posible distribuir agua bendita, como todos los años, a todos nuestros fieles. Nos ponemos de pie. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar la grandeza de tu amor.